Bueno, hoy es el anteúltimo, anteúltima exposición de Eclesiastés. La semana que viene lo terminamos. Después tenemos una exposición temática. El tema de hoy es bastante simple. Tiene que ver con aprovechar la juventud, sería aprovechar la juventud, pero primero, o podemos generalizar, ampliar esto y decir aprovechar la vitalidad, no solamente la juventud, sino la vitalidad. También podríamos ir a aprovechar la vida, aprovechar el tiempo, pero como acá está hablándole a los jóvenes en lo que vamos a leer, digamos aprovechar la vitalidad antes de que sea tarde, antes de que esa vitalidad deje de existir. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer versículo 9. El Eclesiastés le habla a los jóvenes, a los más jóvenes primero. Utiliza acá la Reina Valera la palabra adolescencia, que es una palabra dentro de todo nueva, pero aparece acá para que uno tenga idea de más o menos a qué edad se está refiriendo. En otras versiones directamente dice juventud, no dice adolescencia. Pero dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Este es un consejo para los jóvenes. Es algo para que tengan en cuenta. Más que nada, no es tanto un consejo, no les está diciendo vayan y hagan lo que quieran, aunque parezcan en principio que sí. Alégrate joven, sí. Aprovechá que sos joven, que tenés la vitalidad, que tenés fuerza, que tenés toda la vida por delante, que no tenés experiencia, que no conoces muchas cosas, y tome placer tu corazón en los días de adolescencia, placer, así, literalmente placer, disfruta la vida, hace, de hecho, hay una versión que dice, haz lo que se te antoja, lo dice así, hace lo que se te antoje, anda en los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, hace lo que quieras, lo que se te cruce por la cabeza y por lo que tengas delante de la mano, agarralo, lo que quieras, lo que tengas ganas. Eso es lo que está diciendo. Y esto es lo que hizo el propio autor de Eclesiastés, Salomón, cuando leemos en el capítulo 2. Lo vimos. El capítulo 2 empieza diciendo, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Así aquí esto también era vanidad. Y dice el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. En el versículo 4 dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, me hice estanques de agua, compré siervos y siervas, y sigue, amontoné también plata, oro. Lo vimos en ese momento. El versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. O sea, Salomón está diciendo que hagan lo que él hizo. Yo lo hice, hacelo, sí, hacelo. Pero hay dos cosas a tener en cuenta. Una, que el versículo 3 dice ahí, del capítulo 2, que lo hizo mientras su corazón todavía andaba en sabiduría. Es decir, él no se entregó totalmente a la necedad y a la locura y al desenfreno de disfrutar de la vida y el placer de las cosas, sino que lo hizo para entender. Él tenía esa necesidad de entender el mundo. Lo hizo con esa intención. Se metió al barro, se ensució en el mundo para entender el mundo. Un poco arriesgado lo que hizo. Bueno, esa es una salvedad, ¿sí? Salomón lo hizo así. Un adolescente, un joven,
Hoy no creo que lo vaya a hacer de la misma manera. No creo que vaya a hacer con la intención de Salomón ir a disfrutar el mundo y sus placeres. Y otra salvedad es lo que él mismo dice acá, después de que dice, haz lo que se te antoje, lo que tu engañoso corazón te diga, lo que tus ojos te digan que hay delante y que sigas, hacelo, toma placer en lo que vos quieras. Hay un pero muy grande ahí que debería estar en mayúscula, que debería ocupar la mitad de la hoja, pero, sabe, date cuenta, entendé y que te quede claro esto, joven, que haces lo que quieras, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sabemos que Dios es un juez que tiene una ley propia y te va a juzgar de acuerdo a esa ley. Si tu placer es la fornicación y Dios la prohíbe, te va a juzgar de acuerdo a esa ley y vas a sufrir las consecuencias. Si tu placer es la Biblia y ahí tomas placer, Dios te va a juzgar de acuerdo a eso y te va a dar bendición y beneficios. De acuerdo a lo que hagas, Él te va a juzgar. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Es decir, haz lo que quieras y te va a parecer que está bien lo que haces porque lo vas a estar disfrutando, pero acordate que Dios tiene la balanza en sus manos. Acordate que hay un juez, que existe un juez, que no lo ves, que tal vez no lo conoces, pero está ahí y está tomando nota de todas tus acciones, de todo aquello en lo que tomas placer. El mundo cree que si me hace bien, si yo me siento bien, entonces eso que hago está bien. Es un poco simple ese razonamiento, porque hay muchas cosas malas que evidentemente son malas, como por ejemplo fumar. Gente que fuma, yo supongo que se siente bien, que les calma la ansiedad o algún tipo de placer tiene, y sabemos que está mal. Entonces, simplificar eso de si me hace bien, está bien, no tiene ningún sentido. Santiago capítulo 4, versículo 12. Dice que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Hay un dador de la ley, hay una sola ley mundial, una sola ley universal, hay uno solo que la da, que la escribió, que la exige y que juzga de acuerdo a esa ley. Y Él es el que puede salvar o perder, Él es el que puede juzgar de acuerdo a esa ley que Él mismo dio. Hay un solo legislador, hay un solo juez, no hay un grupo de personas que está juzgando, alguien sentado allá, un policía, no es como en el mundo. Y uno ve jueces o ve juicios en la tele, en películas, y hay un jurado, hay un juez, hay policías, hay alguien que toma nota. No, no. En la vida hay un juez, nada más. Y el mismo juez es el mismo legislador que te juzga de acuerdo a sus leyes. Y eso es lo que tiene que tener en cuenta cualquier, primeramente, joven. Sí, anda, aprovechar tu juventud, haz lo que quieras. Toma experiencia de la que vos quieras, de la que tengas ganas, de la que se te antoje, dice. Pero no te olvides de que hay un juez que puso las reglas de lo que está bien y de lo que está mal. Y tarde o temprano, o en el momento apropiado, te va a juzgar. Y si uno vive, porque hay gente que vive en esta situación de juventud, de toda la vida, placer tras placer, tras placer, sin importar absolutamente nada más. Y así muere. Y Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que está determinado para los hombres
que muramos una vez y después el juicio. Muerte, juicio. Aprovechá la vida, disfrutala como quieras, pero acordate que cuando se termine la vida no hay más tiempo para nada. No hay más disfrute, no hay más placer, no hay absolutamente nada más que juicio. Y si hiciste bien, vas a ser juzgado por haber hecho bien. Y si hiciste mal, vas a ser juzgado por haber hecho mal. De acuerdo siempre a la ley del único legislador y único juez que existe en el universo. Joven, haz lo que se te antoje. Todo el mundo, haga lo que se le antoje, porque Dios da esa libertad de que cada uno tome sus decisiones. Pero acuérdense de que Él es juez, que hay una ley, y Él va a juzgar. Versículo 10. Teniendo en cuenta entonces que hay un juez, ahora sí un consejo para los jóvenes, quita pues de tu corazón. El pues es teniendo en cuenta que Dios va a juzgar. Quita entonces, o sea que Dios juzga, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Aparta de tu carne el mal es alejate de ciertos placeres carnales. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Es decir, no tiene mucho sentido que hagas las cosas que están mal, porque la juventud, la adolescencia, el tiempo es vanidad, es ilusorio, pasa de largo. ¿Por qué vas a arruinar tu vida? Hoy soy joven, hoy soy adolescente, quiero disfrutar, quiero tener experiencias, pero ¿por qué vas a hacer lo que está mal? Arruinar el futuro, el resto de tu vida por una mala decisión, si esa adolescencia, esa juventud es vanidad, es un tiempito, son un par de años. Por un par de años vas a arruinar el resto de tu vida. Eso es lo que está diciendo. No tiene sentido. Proverbios 25. Bueno. No es Proverbios 25, no le anoté el capítulo. Proverbios dice, aparta tu pie del mal. Todo el libro de Proverbios es, o muchas veces insta a un padre a su hijo a que se aleje del mal. Voy a buscar a ver si la encuentro. Capítulo 4, entonces, sí, versículo 25 al 27. Tus ojos miren lo recto. Fíjense la ley de Dios, la palabra de Dios, el juez, lo que dice. Haz lo que vos quieras, pero esta es mi ley. Esto es lo que yo te digo que tienes que hacer. Este es mi consejo. Esto es lo que yo quiero. Y te voy a juzgar de acuerdo a esto. No de acuerdo a si te sentiste bien o te sentiste mal. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Joven, adolescente, haz lo que quieras, pero hay una ley, hay alguien que está legislando y que te dice, haz esto y esto y esto, no lo hagas. Tenés placer, te gustan ciertas cosas, haz lo que quieras, pero alguien, el juez, te va a juzgar y lo va a hacer de forma severa. Porque básicamente la justicia es severa, la justicia es fría. Hiciste mal, es mal, castigo, hiciste bien, recompensa. Por eso cuando se personifica la justicia, que está la estatua de la mujer con la balanza, tiene los ojos vendados.
porque no hay acepción de personas, porque es frialdad, no sé quién tengo delante, si un chico, una mujer, un rico, un pobre, no importa, hizo mal, paga, hizo bien, recompensa. No veo a quién, sino lo que hizo. Salmo 144, versículo 4. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. ¿Por qué voy a perder toda mi vida por disfrutar un par de años? Porque tengo ganas de hacerlo, porque desde adentro me sale quiero hacerlo, porque soy joven. ¿Por qué voy a desperdiciar toda la vida por un ratito? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como sombras que pasan. La juventud, la adolescencia son vanidad. La vida propia es vanidad. La vida misma es vanidad. Es como sombra, es como humo. Está un ratito y pasa. Job 14. Job 14, 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Así es la vida. Corta de días, hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y la vida es vanidad, es transitoria, es un rato, como una sombra que está y después no está. Y encima dice hastiado de sinsabores, eso es lo que vimos la semana pasada. Por muy placentera que parezca, la vida tiene sus tiempos de oscuridad y de dolor y angustia. Además, también hay que tener en cuenta que la necedad está ligada al corazón del muchacho, que eso también lo dijimos varias veces. O sea que un adolescente es necio por naturaleza. Bueno, todos somos necios por naturaleza. Pero un adolescente tiene la necedad ligada y está agarrada fuertemente a su corazón. Entonces, la mayoría de las decisiones, por no decir todas, que tome, van a ser equivocadas, van a estar torcidas. El Salmo 90, leemos, versículo 12. Salmo 90, 12. Lo que pide Moisés a Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Un joven suele vivir como si no hubiese un mañana. Un adolescente suele tomar decisiones sin pensar que eso puede afectar su futuro, pensando solamente en el hoy. Entonces dice, Salmo 92, enséñanos, Dios, a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Alguien que está consciente de que su vida es corta y de que sus acciones tienen consecuencias, de que el tiempo que es hoy afecta el mañana, de que lo que yo hago hoy afecta el mañana, se vuelve una persona sabia y tiende a tomar decisiones más sabias. ¿Puede un joven, un adolescente ser medianamente sabio? Puede, pero la ansiedad está ahí. No hay que confiarse, por más que parezca inteligente, sabio, maduro, sigue siendo joven, sigue siendo adolescente, sigue teniendo las mismas ideas y mismas emociones y mismos deseos que todos los demás. Hay que enseñarles a que disfruten dentro de los límites del juez, de la ley. Y a pensar que la vida no es simplemente ahora.
mañana también. Y entonces da otro consejo en el versículo 1 del capítulo 12. Y en adelante es un poema acerca de la vejez. Que lo vamos a leer y vamos a voy a hacer algunos pequeños comentarios, pero es básicamente un poema. ¿Sí? A este joven, a este adolescente, que le dice hacer lo que quieras, pero acordate que hay alguien que pone leyes y que te va a juzgar. Ten en cuenta que no es tu vida no es adolescencia y punto, hay adultez después de eso, y lo que hagas ahora tiene consecuencias adelante. Versículo 1 del capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que entender el joven, el adolescente? Acordate de Dios, acordate de tu Creador antes de que sea tarde. Antes, en los días de tu juventud, ahora, aprovechá, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Y estos años en los cuales uno dice no tengo contentamiento es la vejez. Ahora lo vamos a leer, lo voy a leer en dos versiones, porque acá en la Reina Valera están puestas todas como metáforas, que así está escrito, obviamente, el original es así, con metáforas, pero después lo voy a leer en la PDT, que algunas metáforas están traducidas, están explicadas para que se entienda mejor. Entonces, acuérdense, jóvenes, de Dios antes de que sea tarde. Búsquenlo antes de que sea tarde. Antes, versículo 2, de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro. Y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Pensé que uno lee así y es difícil de entender a qué se está refiriendo cada cosa, cada figura. Básicamente está hablando de consecuencias de la vejez, de la edad. Y el cuerpo se va deteriorando. Dice Pablo, el cuerpo exterior se va deteriorando, se envejece, pudre, se echa a perder. ¿Sí? Porque es un cuerpo caído, es carne. Habla de debilidad, habla de miedos, habla de ceguera, de sordera, habla de los dientes que se empiezan a caer, que tienen poca fuerza. Bien, leemos el Génesis 48. Génesis 48, versículos del 8 al 10. Jacob, cuando bendice a sus hijos antes de morir. Génesis 48, del 8 al 10. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Es decir, que uno llega viejo y las funciones del cuerpo se empiezan a deteriorar. La vista es una de las cosas que suelen perderse. El oído también, uno deja de escuchar, básicamente porque empieza a funcionar mal el cuerpo.
no tiene que ver necesariamente con una enfermedad o con consecuencias de pecado, es simplemente que el cuerpo no funciona más. A Isaac también le pasó lo mismo. A Isaac lo engañó Jacob, le hizo creer que era Esaú, porque Isaac no veía. Porque no veía, porque era viejo. Esas son las consecuencias. Ese es el día malo, los días en los que no tengo contentamiento. Porque por más que uno lo intente, al ver que no escucho, no veo, no siento olores, no siento sabores, me duele el cuerpo, no puedo caminar, apenas me puedo levantar a la mañana, tengo problemas en la vejiga, lo que sea, todo eso hace que uno se sienta mal. Por muy devoto que sea, eso siempre es negativo, siempre duele, siempre molesta, siempre hace mal, siempre hace daño. Esos son los días malos, esos son los días en los que uno le cuesta tener contentamiento. Y si uno llega ahí, imagínense un cristiano viejo que está sufriendo. Está sufriendo. Bueno, imagínense si no tiene a Cristo, ¿cuánto más va a sufrir? Los ancianos que no tienen a Cristo están esperando el día de su muerte. Lo están esperando. Incluso mucha gente que lo desea y nunca le llega. Porque son viejos, porque dependen de otros, porque les duele el cuerpo. Salmo 71. Versículo 18. El salmista pidiendo a Dios que lo ayude en la vejez. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Una vejez sin Dios es una vejez sin fuerzas, sin ganas, sin ánimos, sin sentido. Entonces, el consejo, acuérdate de tu Creador antes de que llegues a ese punto, que estés cerca el día de tu muerte, que tu cuerpo esté fallando, que no tengas contentamiento porque no tenés forma de disfrutar, no podés tener los placeres que tuviste cuando eras adolescente, que en lugar de acordarte de Dios estuviste disfrutando, antes de que sea tarde. El versículo 5 termina diciendo que los endechadores andarán alrededor por las calles. Yo ahí entendí como que la muerte, cuando uno es viejo, está acechando, está rondando, dando vueltas. Volvemos a Génesis capítulo 48. Pero esta vez en el versículo 21, que dijo Israel a José, o sea, Jacob, a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Estaba ciego, estaba débil, estaba acostado, sabía que llegaba su tiempo de morir. Ellos saben, muchos se dan cuenta de que le está llegando la hora. Muchos se dan cuenta de que su cuerpo ya no funciona más, porque la muerte está acechando. Ellos la ven, la sienten. El que no tiene a Cristo se desespera muchas veces, la mayoría, porque no quiere morir. No quiere morir. Ve a la muerte acechando, dando vueltas, y no quiere. A los endechadores. Los endechadores es gente triste que está alrededor llorando. Y piensen en una imagen de un anciano que está postrado y que le queda poco tiempo de vida, y la gente alrededor sufriendo. Ellos lo saben. Acuérdense de Dios antes de que llegue ese día, antes de que llegue ese momento, porque puede ser tarde. Voy a leer ahora el mismo poema
Pero en otra versión, para que se entienda un poco mejor, igualmente algunos comentarios voy a hacer, desde el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los tiempos malos, y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida en los placeres, en la adolescencia, en la juventud. Ten siempre presente a tu Creador mientras eres joven todavía eres joven, antes de que llegue el momento en el que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan para ti. Esto tiene que ver con ceguera. Acá está hablando de que no podés ver. Los ojos se oscurecen, la vista deja de funcionar. Y te lleguen los problemas una y otra vez como una tormenta tras otra. Cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán, se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida y tu visión será borrosa. No oirás bien, no escucharás el ruido en las calles, ni siquiera el de la piedra que muele tu trigo. No oirás cantar a las mujeres, pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada porque no podrás dormir. Temerás a las alturas y a tropezar con algo en el camino. Tu cabello se volverá blanco como las flores de un árbol de almendro. Te arrastrarás como un saltamontes cuando camines. Perderás el deseo de vivir. Luego irás a tu hogar eterno y los dolientes se reunirán en las calles para llevarte a enterrar. Acuérdate de tu Creador antes de que se rompan las cuerdas de plata. Las cuerdas de plata son imaginarias, vendrían a ser las cuerdas de la vida, que sostienen la vida, y se quiebre la copa de oro y se rompa el cántaro contra la fuente y se despedace la polea del pozo. Y fíjense que estas 4 cosas son de destrucción, se rompe. Acordate de tu Creador antes de que te rompas, antes de que dejes de servir. Si se rompe la cuerda de una guitarra, no funciona la guitarra, no sirve. Si se quiebra la copa, pierde el agua. Si se rompe el cántaro, no puedo transportar el agua. Si se despedaza la polea, no puedo subir el balde del pozo, no sirve. Acordate de Dios antes de que tu cuerpo deje de servir, antes de que sea desechado y vuelva a la tierra de donde vino y tu espíritu a Dios que lo dio. Aunque la Biblia muchas veces hace referencia a la vejez como un tiempo de sabiduría, es innegable que el cuerpo se deteriora. Y eso causa sufrimiento, causa dolor, causa tristeza, causa depresión. Y la única forma de sobrellevar ese momento es acordándose de su Creador. El consejo para los adolescentes es hacer lo que quieras, pero lo mejor es que te acuerdes de Dios antes de que sea tarde, antes de que tu vida empiece a dejar de tener sentido, tu cuerpo ya no funcione. Porque estas cosas incluso pueden pasar antes. Si me enfermo, esto puede pasar antes. Mi cuerpo deja de funcionar antes. Y lleguen esos días malos en los que no tengas contentamiento. Ahora con respecto al versículo 7, dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El polvo que vuelve a la tierra es el cuerpo. Lo que se acostumbra es que el cuerpo vuelva a la tierra, que el cuerpo sea enterrado. Génesis, capítulo 2, versículo 7, vemos que claramente Dios formó al hombre de la tierra. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre sale de la tierra originalmente y cuando muere vuelve a la tierra, de donde vino. El capítulo 3, versículo 19,
Dios cuando maldice al hombre le dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Salimos del polvo y al terminar la vida volvemos a ser polvo. Y después de eso el juicio. Porque el alma vuelve a Dios que la dio. Es decir, el alma va a ir delante de Dios, delante del trono, delante del juez, porque es de Él. Y juzgará el alma, juzgará a la persona de acuerdo a lo que haya hecho. Génesis, volvemos al capítulo 2 y vamos a volver a leer el versículo 7. Porque dice ahí que claramente, después de que lo formó con el polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y él fue el hombre ser viviente. Es decir, Dios tomó polvo de la tierra, pero después le dio su espíritu, le dio aliento, le dio su propio aliento al hombre. Y el hombre vive porque tiene el aliento de Dios en sí. Entonces cuando él muere, el aliento de Dios vuelve al que lo dio. Salmo 36, versículo 9, hablando David al Señor, le dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Claramente la vida, la fuente de la vida es Dios. Así que el alma que está viva vuelve a Dios, le pertenece a Él. Y Él decide a dónde va esa alma, si el infierno o el cielo, según lo que uno haya hecho en su vida. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Él entendió eso, él entendió que si disfrutar de la vida de esta manera, placeres, vino, fiesta, todas estas cosas no tenían sentido. No tenían ningún sentido. ¿Por qué? Porque el placer es pasajero, es ahora. Y mañana tengo las consecuencias que tal vez duren toda la vida. Así que acuérdate de tu Creador antes de que sea tarde. Cree. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3:19, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, antes de que sea tarde. Arrepiéntanse y conviértanse antes de que el juez los juzgue. Humíllense y pónganse de rodillas ante Dios. Salmo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante del Señor nuestro Hacedor. Eso es lo que hay que hacer antes de que sea tarde. Va a llegar un momento en el que uno no va a poder doblar las rodillas, no se va a poder arrodillar. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Dios. Ahora, antes de que sea tarde. Lucas capítulo 15, versículo 19. Lucas 15, 19. Hagamos como el hijo pródigo o los jóvenes que todavía no conocen a Dios deben reconocerlo. Como el hijo pródigo que cuando llegó a su padre, que volvió a su padre, le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, como a un siervo. De rodillas ante el rey para servirle y también para seguirlo como un discípulo aprendiendo. Lucas 9, versículos 23 y 24. Y decía a todos Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame,
Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El que quiera su propia vida para sí mismo, para los placeres, la va a terminar perdiendo. Pero el que la entregue para seguir la ley del legislador y el juez, ese la va a ganar. El que lo siga a Cristo es el que gana. Y es salvo. Se salva de la corriente del mundo que lo lleva al infierno. Efesios capítulo 2, versículo 2. Es salvo de la ira, de la propia ira de Dios, del juez justo, como dice Romanos 5, 9. Y además es salvo también del enemigo, del diablo. Como dice Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Si uno se acuerda, antes de que sea tarde, es salvo del mundo, de la ira, del diablo. Es necesario humillarse delante del Rey, es necesario servirle y es necesario seguirlo como discípulo. Es bien, es bueno disfrutar la vida, lo vimos en todo el Eclesiastés, disfrutar la vida es bueno, corresponde dentro de los marcos legales del legislador, del juez, para poder llegar a una vejez, una ancianidad, que sí, vamos a sufrir por los problemas que tiene el cuerpo, porque se deshace, se deteriora, pero siempre vamos a tener, como David lo tenía y lo pedía y Dios se lo daba, soporte, ayuda, poder, aliento, para poder seguir un día más y no sufrir tanto, no sufrir tanto, hasta que llegue el momento en el que Él nos lleve para estar delante de Él que dio la vida. Oramos. Padre, gracias por tenernos en cuenta en tus planes y por hablarnos a nosotros a través de tu palabra y a través de tu espíritu. Porque tu palabra es dirigida a todo el mundo, pero tu espíritu es el que hace llegar la enseñanza al corazón y la retiene y la mantiene y motiva a poner por obra. El que la explica, porque el hombre natural no entiende las cosas que vienen de Dios, no las entiende, no puede, porque se deben discernir espiritualmente. Y el espíritu del hombre natural está muerto, pero el espíritu de tus hijos está vivo, porque está el espíritu de Cristo en ellos, en nosotros. Y es esa vida la que cuenta. Gracias por salvarnos para poder llegar a la vejez con la vida de tu espíritu en nosotros. Porque sabemos que aunque el cuerpo, lo de afuera, se deteriora, el hombre interior se va renovando y se va perfeccionando, pareciéndose cada vez más a Cristo. Por fuera morimos, por dentro vivimos. Lo de afuera va al polvo, lo de adentro, el alma, vuelve a vos. Y vamos a estar seguros, porque tu Espíritu así nos lo dice, que en el día del juicio vamos a ser declarados justos e inocentes delante de tus ojos. Porque nos acordamos de vos, porque viniste a nosotros para recordarnos que existís, llamarnos, hacernos recapacitar. Te pedimos que haga lo mismo con nuestros seres queridos, los jóvenes que están en nuestras familias, para que se acuerden de vos antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde. Antes de que las consecuencias sean irreversibles. Para que entre todos seamos más los que te damos la gloria y el honor y exaltamos tu nombre
y reconocemos a Cristo como el Salvador, el Rey, el Dueño y Señor de todas las cosas, porque vos así lo dijiste. Que así sea, siempre en su nombre. Amén.